Tardes para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Vero? Hoy cuando nos miramos dijimos, uy, no, qué y macana. asistimos a los comentarios de nuestro asesor de imagen destacado acá, que lo tengo en la oreja, que me está diciendo cosas. Cosas Jamás, feas. jamás Bueno, nada negativo, no jamás nada importa. negativo. Dejémoslo. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy retomando contacto vía tape, obviamente, crónica de Telemundo, de lo que fueron las declaraciones de Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, que ya deja bien en claro, ¿no? Lo venían anunciando, o sea que no es nuevo. Pero hace un repaso no solo de la idea de que si ganan las elecciones van a cambiar la reforma jubilatoria, impulsar una nueva, sino que hace un repaso de cuáles son, a su entender, los puntos más negativos de esta actual que se aprobó. Vamos a repasarla y después lo conversamos aquí en estudios. Un sistema que el total del financiamiento recae sobre las espaldas de los trabajadores es un sistema altamente injusto. Cualquier uruguayo puede entender que un déficit de la seguridad social haya que resolverlo en consenso de los partidos políticos y buscando distintas vías de financiamiento que inclusive incluyan a los trabajadores. Lo que nadie puede entender es que la única forma de financiar sean los trabajadores. Todo este proceso legislativo se ha hecho de espaldas a la sociedad. Casi nunca se ha intentado explicarle al pueblo cuáles son las virtudes que tiene este proyecto realmente. Casi nunca se ha querido debatir el financiamiento, casi nunca se ha querido debatir cómo es que 2 de cada 3 personas que se vayan a jubilar por este sistema van a perder ingresos, inclusive cuando fueron invitados a debatir. Entonces estamos ante una reforma antipopular, como demuestran la totalidad de las encuestas, injusta, como demuestra algunos de los conceptos que estamos mostrando, y contra la clase trabajadora, contra todos los trabajadores uruguayos independiente de su pertenencia. Aún así, somos muy conscientes de que hay que hacer una reforma de la seguridad social. Somos muy conscientes que esta reforma, así como quedó, no puede quedar en el ordenamiento jurídico nacional y hay que pensar diversas alternativas. De alguna manera, el 26 de marzo, en el acto que se realizó en la Unión, supuso un compromiso muy grande del Frente Amplio, que es comprometernos a que si el Frente Amplio gana la elección, va a convocar al otro día que asuma el gobierno a un gran diálogo social en materia de seguridad social para construir junto con los jubilados, los trabajadores, los empresarios, los partidos políticos, un proyecto que de alguna manera sostenga financieramente a la seguridad social, pero también la sostenga socialmente. A eso se compromete el Frente Amplio, a escuchar a nuestro pueblo, a escucharlo con atención, escucharlo para construir colectivamente una reforma que de alguna manera mantenga en alto nuestros principios de construir una seguridad social solidaria, intergeneracional y sin lucro. Y por supuesto que seguía un poco más y hacia el final de su discurso recuerda esa negociación interna que tuvo que hacer la coalición, que bueno, nadie sabe los pormenores, obviamente, pero según Pereira, una fuente suya del Partido Colorado le terminó diciendo que había sido un negociado por los presos de Domingo Arena. Entonces, me parece que fue una declaración contundente. La pregunta es, se sabe que el Frente Amplio siempre se opuso a esta reforma, ¿no? Y también se sabe que no es popular, que hay un altísimo porcentaje de la población que no la acompaña. Esta propuesta de modificarla si gana las elecciones, ¿habla de coherencia por parte del presidente del Frente Amplio o habla de aprovechar el descontento y una vez más una jugada política que no va eventualmente a sustentarse después? ¿Qué opinan? ¿Qué pensás, Pablo? Claramente es una declaración muy inteligente, ¿no? Por parte de Fernando Pereira, cuestionando una ley que todavía, o sea, en términos generales, porque esto lo hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo atrás, que es injusta, etcétera, etcétera, pero tampoco se ha caído ninguna propuesta o ninguna otra elemento como para poder modificarla mientras se discutía.
No hubo ningún elemento sobre la mesa para decir, no, nosotros entendemos que esta propuesta o esta reforma debería de tener tal y cual otro elemento. Simplemente decir que es injusta. Me extraña también, no, o sea, no me extraña, pero que digan que justo que cuando si ganan la próxima elección vamos a convocar un diálogo social y demás porque entendemos que se necesita una reforma. Pero ¿por qué no se hizo antes? Porque la situación de la seguridad social no es nueva. La situación de la seguridad social de todas las cajas, es deficitaria, y esta situación no es de hace 3 años, 4, 5, pero tampoco se tocó anteriormente. Hubo por allí alguna propuesta muy liviana. Lo que sí me parece que es una jugada política muy interesante. ¿Y por qué? Porque claramente hay mucha gente que está desconforme con esta reforma. ¿Y cómo no lo van a estar? Nadie puede estar contento cuando se le dice que va a tener que trabajar un poco más. Eso es claro. Podremos discutir si después tendremos más o menos beneficios, cobraremos más o menos. Sí, fundamentalmente el punto más, creo yo, más importante que señalaba Pereira es cómo se financia esta reforma. Está ¿no? bien, pero ya se ha discutido y se ha dicho una y otra vez cómo se va a financiar. No podemos volver a lo mismo, porque si no estamos estancados en este tema. Ya se ha explicado durante 2 años cómo se va a financiar. Bueno, justamente, y para el Frente Amplio se financia a espaldas o a costa de los trabajadores. Eso es una parte de la financiación y no es el todo. O sea que eso es una falacia a medias, que está muy bien utilizada. Hay un informe del profesor Corseniak en el cual indica que puede hacerse esto puede reformarse mediante un plebiscito, una junta de firmas y demás. Pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde vengo al principio. ¿Por qué es una jugada estratégica muy inteligente? Porque calma la intención del plebiscito. No, porque el 10% de las firmas se van a juntar si se ponen en campaña para juntarlas. Pero lo que pasa es que después el plebiscito tiene que ser propuesto 6 meses antes en la Asamblea General, de las elecciones y demás. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que se está buscando acá es decir, nosotros no queremos hacer un plebiscito para ver qué es lo que pasa. Capaz que tenemos o no suerte, no lo sabemos. Pero mucha gente que puede entender que esta reforma es injusta o no le conviene o demás, puede votar a los partidos tradicionales igual y oponerse a la reforma. Ahora, ¿qué forma más inteligente de decir, no vamos a hacer ningún plebiscito? ¿Usted está en desacuerdo con esta reforma y lo va a perjudicar? Claro. No vote más a los partidos tradicionales. Vótenos a nosotros, que nosotros al otro día la vamos a cambiar. No dicen cómo, pero la vamos a cambiar. Es muy inteligente la propuesta. ¿Coincidís, Fernando? ¿Por lo menos en que es inteligente la propuesta? No, a mí me parece una... todo el discurso de Fernando Pereira me parece una reverenda estupidez que lo van a comprar determinado grupo de gente que ya ni mide lo que dice, y me parece que ni siquiera razona, y me parece que ni siquiera mira antecedentes, y me parece que ni siquiera hace ningún análisis. Fernando Pereira estuvo no sé cuántos años en el PIT-CNT y ahora ocupa la presidencia del Frente Amplio. Y claro, se puede hablar de lo que se va a hacer con promesas maravillosas, de que se van a superar dificultades que se generan ahora. Total, promesas puede hacer cualquiera. Decir que se van a hacer cosas es un bollo, una pavada. Cualquiera puede hacer promesas. A nadie se le rinde en cuenta. Después eso se le pasa. Sí, vos dijiste que ibas a bajar 30% de la rapiña y no la bajaste. Y vos dijiste que ibas a construir tanta vivienda y a nadie le importa un pito y sigue para adelante. O sea, promesas se pueden hacer. Pero además, Fernando Pereira hace una promesa de algo que ni siquiera está en él definirlo. Porque esa convocatoria a un gran diálogo nacional, primero va a partir del gobierno. Primero tiene que ganar el gobierno. Después, ver quién gana. Si gana el Frente Amplio. Si gana el Frente Amplio, ver quién gana. Si gana Orsi, Cose, Vergara. Él no va a ganar porque no va a ser candidato. ¿Y el partido Frente Amplio le va a poner la condición al gobierno de que llame una convocatoria? Es rarísimo. Es realmente rarísimo una promesa que no tiene ni pies ni cabeza de algo que además durante 15 años de gobierno Frente Amplista nunca tocaron y ahora se le ocurre que van a hacer un gran diálogo nacional. Es rarísimo. Pero además en el discurso de Pereira hay otras cosas que sí hablan de cosas que pasaron y que no tienen el más mínimo sustento. Yo la verdad que no entiendo quién puede comprar un discurso de Fernando Pereira como este que acaba de hacer, ¿no? Sinceramente, le digo. Dice que una declaración en defensa de las empresas públicas en el mismo, ¿no? Que la obsesión fiscal del gobierno, los retrasos de las inversiones. En 2020 detuvieron el proyecto y dice que toda la responsabilidad del agua, del problema del agua, es de el gobierno actual que se demoró
Bueno, su Y dice propio que expresidente. y dice que le hizo van a autocrítica entregar sobre el eso. país a las empresas extranjeras porque no se van a Arasatí, va a ser construida con una empresa extranjera. ¿De qué habla Pereira? ¿A quién le dieron el ferrocarril? 1.000 millones de dólares el financiamiento. Cuesta mucho más que el financiamiento de Arasatí. ¿Quién construyó la cárcel de Punta de Rieles en el gobierno Frente Amplio? ¿Quién? ¿Con qué? ¿Quién construyó los 2.360 millones de dólares que dijo Rossi que habían invertido en rutas nacionales? ¿Con qué? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué privados? Con las PPP, con la participación público-privada, que las inventaron ellos además, las inventó el Frente Amplio. Eso es entregarle el capital y ahora resulta que vas a hacer una obra con un capital, con una fórmula que la inventó el Frente Amplio, que es una PPP, con una empresa privada, y resulta que es el demonio. Pero no es eso, pero no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sustento, no tiene nada, es un vacío, es un hueco para llenar la cabeza de un conjunto de votantes para fidelizar votantes, porque si no, no se explica. Si alguien le pone un poco de cabeza a este discurso, y no se explica. Yo, la verdad, les pido, pónganle cabeza, porque no tiene ni pies ni cabeza. Fernando, perdón. Alfredo. Yo creo que Pereira, con el discurso lo que hace entierra de cabeza el intento de plebiscito. el plebiscito. Ah. ¿Tá? Porque evidentemente en el Frente Amplio no mascan vidrio y meter un plebiscito en plena campaña electoral ensucia la cancha, ¿no? Entonces es más fácil, yo creo que Pablo la tiene bastante clara, es decir, pues, no, el plebiscito no, vótenme a mí y yo hago los cambios. Y yo creo que el Frente sí va a plantear un cambio porque esta reforma fue una reforma jubilatoria y el Frente del principio, una de las contras que le ponía a esta reforma era de que no abarcaba toda la seguridad social, que era solo jubilatoria y que el sistema de seguridad social es mucho más amplio, bla, 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 etcétera, etcétera. Y creo que el planteo va a ir por el lado de hacer una reforma integral de la seguridad social. ¿Con qué condicionamientos? No sé. Yo creo que el tema de la edad se va a tener que mantener. Ayer, si no me equivoco, el propio Astori dijo que ya había dicho antes, que cuando era gobierno, que era imprescindible la reforma de seguridad social, antes de irse, el Frente Amplio planteó de que algunas cosas de esta reforma hay que estudiarlas, entre otras, el tema de que se hace a largo plazo, que no se hace en forma rápida, y eso es un elemento positivo, dijo. Yo creo que el tema de la edad es un elemento positivo porque estamos todos viviendo más tiempo y vamos a trabajar más. Pero me parece que hay que mirarlo mucho más lejos, el tema por cómo se viene el mundo del trabajo, cómo se viene el tema demográfico, cómo se viene el tema de la tecnología, etcétera, etcétera. O sea, que una reforma de seguridad social a futuro, que aparte no va a ser una vez para siempre, va a ser permanente en cambio, porque el mundo laboral y la sociedad va a estar en permanente cambio. Entonces, yo creo que el Frente Amplio juega, por un lado, decir, porque aparte de las encuestas también, vos lo dijiste, ¿no? Marcan una oposición a esta reforma, porque la gente dice, ay, tengo que trabajar más y cobrar menos, ¿viste? Es una consigna que prendió. Sí, claro. Evidentemente hay una gran oposición. Entonces, a mí me parece que el Frente Amplio, cuando gane las elecciones en 2024, seguramente va a hacer un planteo de reforma de seguridad social mucho más integral, o tendría que hacerlo, y tiene que ser interpartidario. Yo discrepo con Fernando en que no hubo discusión y debate previo. Yo creo que hubo bastante discusión y debate previo. Me parece que desde ese punto de vista se sabía lo que iba a hacer este gobierno. Alfredo, una cortita. Aparte, no está diciendo cuáles son los puntos que se van a reformar o que se van a agregar. Entonces no das lugar a la discusión. Es que es muy difícil plantearlo hoy eso. No, está bien, pero si vos decís, yo voy a cambiar tal y cual cosa, porque entiendo que está mal, ¿verdad? Sí. Y lo voy a cambiar por esto, esto y esto. Bueno, pero no, lo que te está diciendo es que lo que va es abrir un enorme diálogo que podrá llevar otro quinquenio. No, bueno, está bien, pero vos a lo que voy es... 15 años. Cortita No sé, más que agregar. No menciona nunca la abolición de la SAFAP. No, es que pero sin embargo Sí, el menciona Frente- la obligación de Alfredo, ahora todos tener que aportar Alfredo, además Sí, a la pero el SAFAP. Frente nunca las abolió, Pero por ¿no? eso es que Vamos lo a digo que entender, hace en ¿no? forma muy inteligente, porque no menciona ningún punto en el cual entiende que debería cambiar para que mejorara. ¿Para qué? Para no dar lugar a la discusión sobre esos puntos. Si el Frente Amplio gana, va a cambiar la reforma de la seguridad por tal y cual punto. Y da lugar a esa discusión. No nombro ningún punto. Digo, la voy a cambiar porque la voy a hacer mejor. Pero no digo cómo. Bien. Vera, faltas tú. Sí, coincido en esto de que lo que hace Pereira no es ninguna novedad, es recoger un poco todo lo que se ha dicho desde el Frente Amplio durante este debate y no asume
un compromiso concreto a ninguna medida. Creo que la noticia o la novedad de todo esto, en todo caso, es que el Frente Amplio ratifica que no va a derogar la reforma aprobada durante este gobierno, sino que va a realizar modificaciones. En ese diálogo social seguramente aparezcan modificaciones. Que tampoco, bueno, va a ser sencillo, porque si esto se da efectivamente, la misma falta de acuerdo que hubo en las convocatorias que se dieron durante este gobierno van a seguir existiendo. Yo no creo que de acá al 2025 los empresarios dejen de pensar como piensan y los trabajadores dejen de reclamar lo que reclaman. Habrá un ámbito posible de modificaciones y creo que en todo caso lo bueno podría ser esta discusión respecto a una reforma de la seguridad social en general que abarque desde la niñez hasta la vejez. Hoy lo que tenemos, y ha sido así durante todos los gobiernos, son parches, ¿no? Bueno, se ve que la pobreza subió en tal sector de la niñez, allá va un bono, después venimos y vamos con otra medida y ajustamos un poquito las asignaciones. Creo que nos debemos, y eso es así, una discusión sobre el tema de la seguridad social en general, que englobe lo que pasa en la tercera edad, pero que también englobe lo que pasa en otras. Entonces hablas de algo mucho más allá de lo jubilatorio. Que creo que es lo que está proponiendo, que deja el abanico abierto a una discusión de, bueno, las cosas que sirven y que se han hecho bien, que queden. Y esas implican también medidas de este gobierno. Y las que no, si es que en ese diálogo aparecen medidas más probables y más justas, bueno, que se discutan. Nadie se puede comprometer hoy a decir que va a reformar lo de la edad. Nadie se puede comprometer hoy a dar una medida concreta. Pero ¿no es lo que hizo de alguna manera? Bueno, la gente tiene que trabajar más y ganar menos, lo dice. Bien, pero yo creo que al convocar al diálogo abre la puerta a que esa sea una discusión, pero no hay un compromiso concreto. Se supone que esa discusión se dio ya en esta administración. Bueno, pero al convocar, barajar y dar de nuevo, yo creo que justamente lo abarca todo. Bueno, pero vos en teoría deberías de cambiar... No está diciendo que va a mantener ni que va a derogar todo. Lo que está diciendo es, esta reforma... Bueno, decir que se va a convocar a un diálogo sobre una reforma de la seguridad social... se va a convocar puede un diálogo ser nada, social. Puede quedar en nada, porque los acuerdos no son fáciles, o puede ser otra cosa, no lo sé. Dame 2 puntos, 3 que vaya a cambiar. Decime, mira, en vez de los 20 años, voy a bajarlo a 18. Pablo, si se convoca un diálogo... Y vos ya decís lo que vas a hacer, ¿para qué convocás a un diálogo? Anuncialo, lo vas a hacer. No, ganamos y vamos a hacer esto y esto. Señores, seguimos en instantes, pero hay que hacer una pausa. Fernando, ya sé que querías hablar, pero a la vuelta. Pausa y ya venimos.